Muchísimas gracias a la Universidad Nacional del Nordeste por la invitación. Muchas gracias al profesor Bonpadre también por esta invitación y por la posibilidad de estar compartiendo con ustedes algún rato de reflexión sobre el derecho penal. Y lo que yo pretendo en estas líneas, o en este rato, en estos minutos, es precisamente llamar a la reflexión sobre un tema que me decía, ahora mismo, es un tema muy de la región, es un tema de todas las regiones, que era el tema de la corrupción, es un tema de todas. Me decían, creo recordar ayer o antes de ayer, que estaba hablando también de este tema, creo que en La Plata, y me decían, parecería que es un día propicio para hablar de esto. Digo, mire, en cualquier país del mundo, uno mira al día puede ser que ese día no salga una noticia nueva de corrupción, pero me imagino que tal vez en Noruega, en Suecia y en Dinamarca menos, pero prácticamente en cualquier país del mundo es posible encontrarse con que el día anterior y durante la semana ha habido 2 o 3 noticias que permitirían explicar lo que estoy diciendo es de plena actualidad, ¿no? Sin duda. De todos modos, yo les confieso que este es un tema que desde hace algún tiempo llevo reflexionando y llevo leyendo. Esto posiblemente es la primera vez que empiezo a escribir sobre esa perspectiva, por lo tanto mis propias reflexiones son reflexiones introductorias, y es lo que yo les rogaría. Lo primero que voy a explicar es qué es lo que pretendo, y lo que yo pretendo es colocarme en la situación de alguien que tuviese que legislar sobre corrupción de cero. No voy a sacar un artículo del Código Penal. Por eso el texto en el programa verán que habla marco político y dimensión técnica del derecho penal de la corrupción. Lo que quisiera es, o lo que yo he pretendido es comprobar cuál es el estado de la discusión sobre la corrupción, no tanto en la perspectiva de los tipos penales, y ver cómo esas dimensiones, que son básicamente políticas, no en el sentido de la política en pequeño, sino políticas en tanto administración del bien común en la comunidad política, afectan a perspectivas técnicas en la regulación de la corrupción por parte del derecho penal. Yo aquí he de ser coherente con mi punto de partida, ¿no? Con mi punto de partida respecto del derecho penal, que ya seguramente los colegas saben, algunos de ellos, que por muchos no es compartido. Me sucede con frecuencia que no comparto el principio, comparto muchas consecuencias, pero a mí esto me sirve, y ahora verán por qué me sirve en materia de corrupción. Yo estoy convencido, esto parte de un escrito que todavía está inédito, de un filósofo del derecho, bueno, iba a decir inglés, en realidad es neozelandés, pero es filósofo del derecho en Oxford, que es John Finnis, que en febrero del año pasado, en un seminario en la Universidad King's College de la Dixon Poon School of Law en Londres, en un seminario nos presentó un proyecto sobre qué es el derecho. Se llamaba La naturaleza del derecho. Bueno, esto es muy filosófico, ¿no? Pero me interesa la conclusión. Más o menos lo que venía a decir Finnis es: el plano de discusión del derecho es el plano moral. Esto no hay que confundirlo con aspectos en sentido moral. Es decir, tiene una forma, lo que quiere decir es, estamos discutiendo en el derecho, en el plano de la moral, porque estamos discutiendo en el derecho de lo que es digno o no es digno de protección, y por lo tanto esto afecta a la moral o a la ética en un sentido público, porque estamos discutiendo sobre lo que es la culpabilidad, lo que no es la culpabilidad, y eso implica la dimensión moral o el nivel moral de discusión. Él dice aquí hay diferentes formas de discusión. Yo les confieso que estoy acabando ya un artículo precisamente intentando adaptar esas ideas de Finnis a mi visión del derecho penal, pero más o menos esta sería la idea. ¿Y por qué me sirve aquí? Me sirve aquí porque en realidad, fíjense, hay un debate en los Estados Unidos. Es verdad que a veces el nivel de discusión en Estados Unidos sobre algunos aspectos parecería que está un poco condicionado por ciertos intereses o por una cierta visión, y es verdad. Pero también es cierto
que los teóricos del derecho en Estados Unidos son capaces de afrontar con una gran independencia y con una gran libertad de espíritu aspectos que nosotros muchas veces nos vemos condicionados por lo políticamente correcto, y la verdad es que nosotros nos cortamos más. Mi impresión es que nos cortamos un poco más, que los norteamericanos en ese sentido son más libres, ¿no? Uno lee cosas at Dworkin que jamás pensaría que leería en un liberal, y sin embargo Dworkin no deja de ser liberal, lo que pasa es que no es políticamente correcto, que es distinto, ¿no? Bueno, voy al fondo. ¿Por qué me sirve? Hay dos planos en la discusión sobre la corrupción en Estados Unidos. En el análisis del problema en una perspectiva de la teoría política, se ha llegado a una distinción que yo del todo no comparto, pero que me parece interesante para examinar el problema, que es la diferenciación entre lo que llaman ellos la corrupción individual y la corrupción institucional. Su división es muy tajante, y ahora les diré por qué, porque hay que entender cuál es el punto de partida de ellos. La corrupción individual es la corrupción de un agente moral, de un agente que tiene responsabilidad moral, de un sujeto que tiene responsabilidad moral. La corrupción institucional, que ellos llaman también a veces como corrupción por difuminación, por contaminación, por influencia, es una corrupción que influye en el carácter del agente moral, pero que en realidad no requiere responsabilidad del agente moral. Es más, lo que dicen es, hay una corrupción individual que implica responsabilidad de un sujeto en el comportamiento de corrupción, hay una corrupción institucional que podría existir incluso sin corruptos, corrupción sin corruptos. A mí esto me es muy difícil de entender, no lo comparto, no lo comparto, pero la perspectiva es interesante. El ejemplo del que ellos parten es el congresista que es elegido con donaciones transparentes de determinados colectivos, de determinados grupos, y que en sus votaciones, que además su voto no es del todo determinante, favorece los intereses de esos grupos. ¿Qué es lo que sucede? Que esto está asumido como normal en los Estados Unidos. Es completamente normal que esto suceda, y la perspectiva de quienes dicen esto es una perspectiva crítica. Eso para nosotros es muy difícil de entender. Pero ellos lo que hacen es criticar el sistema. Oiga, nos tenemos que preguntar que esto que vemos como normal no es tan normal. Hay una corrupción institucionalizada, una corrupción sin corruptos. Es decir, vale que porque esto es lo normal, el congresista que lo hace no es corrupto, pero el sistema es corrupto. Eso es lo que quieren decir ellos. Bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo con ello, pero me parece que la perspectiva en el análisis, sobre todo de quien tiene que legislar, es interesante, porque lo que plantea es que, claro, el derecho penal al final, bueno, es un instrumento del Estado y un instrumento muy contundente. En esto no hay discrepancia entre quienes nos dedicamos a esto, pero es evidente que la corrupción afecta a procesos de decisión en determinados ámbitos. Y insistiré después en lo público y en lo privado. Hay corrupción de lo público y hay corrupción de lo privado. Por otra parte, es evidente, y yo creo que esto también es un punto de partida relevante, hay un argumento que en ocasiones se utiliza en países con muy bajo desarrollo, que es un argumento político. Dicen, bueno, sí, hay corrupción, pero gracias a que hay corrupción, pero esta corrupción es capaz de convivir, es compatible con un desarrollo económico, y si no existiese ese nivel de corrupción no habría desarrollo económico. Este argumento se utiliza a veces, ¿no? Es un argumento falaz. Es falaz porque hay cálculos sobre los costes de la corrupción. Es de difícil cálculo. Yo tengo, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, en un documento muy reciente, del año 2016, que se publicó en el 2016 como nota de discusión, Corruption, Cost and Mitigating Strategies, dice que se estima el coste de los sobornos. Esto es otra cosa interesante del mundo norteamericano, y aquí el Fondo Monetario es muy norteamericano, y es en el pensamiento sobre la corrupción es muy tipológico, muy tópico. Y entonces se agrupa en torno a un topos. Aquí el núcleo central es la idea de soborno, y sobre la idea de soborno circula toda la posibilidad de hablar de corrupción pública y corrupción privada. Luego me referiré a esto. Insisto, aunque el cálculo es difícil, dicen, calculamos entre 1,5 millones y 1,5 trillón y 2 trillones de dólares el coste o los costes de la corrupción. Yo creo que esto se ha lanzado a la pileta, O sea, no tengo claro que esto se ha lanzado a la pileta sin saber nada. Creo que esto, poderlo calcular, yo lo veo difícil. Pero hay datos que sí son claros, aunque no sean cuantitativos. Es claro que cuando hay una economía con corrupción,
esto implica un sistema corrupto que afecta al sistema económico, esto afecta a la seguridad jurídica en las inversiones, esto afecta indirectamente a la seguridad en los mercados financieros, por lo tanto afecta a la inversión extranjera. Hoy no existen las pocas economías que quieren existir, salvo la China, claro, evidentemente, que quieren subsistir sin la inversión extranjera no pueden, disuade a la inversión extranjera para que no acuda a esos mercados, pero incluso cuando la corrupción, casi siempre, cuando es corrupción pública y afecta al mundo de la empresa, afecta, por supuesto, a gasto público. Normalmente implica sobrecoste de infraestructuras y, por lo tanto, menor gasto público en educación o en sanidad, por poner un ejemplo. Esto es puramente conceptual, no hace falta hacer una cuantificación, pero esto es indiscutible, ¿no? Son datos que tenemos todos claros, ¿no? Es verdad, puede haber un cierto desarrollo económico, pero evidentemente, como estoy haciendo carreteras donde no hacen falta, pues al final eso no lo estoy invirtiendo en educación o no lo estoy invirtiendo en sanidad. Yo diría, por otra parte, hay otro problema, y es que los comportamientos, claro, cuando uno legisla, tiene que pensar, o por lo menos esta es mi idea, yo hace muchos años que trabajé en esta idea, entre diferenciar lo que es el tipo penal y el tipo del delito, más o menos. En el tipo del delito me estoy refiriendo a la agrupación tópica de los grupos de casos que quiero regular. En el tipo penal me estoy refiriendo al supuesto de hecho que regulo en la ley, ¿no? Bueno, pues para saber qué supuesto de hecho tengo que describir en la ley, he de saber qué tipo de casos, a qué topos me refiero, o a qué topoi me refiero, ¿no? Entonces, en esa perspectiva no hay que olvidar que hay, como me refería antes al tema de la moral, hay muchos comportamientos inmorales que no son corrupción. Un ejemplo clarísimo es la economía sumergida. La economía sumergida en sí mismo no implica corrupción pública ni corrupción privada, pero siempre implica un entorno favorable a la corrupción pública y a la corrupción privada. En sí mismo no es corrupción, pero el entorno favorece la existencia de la corrupción pública y de la corrupción privada. Y por otro lado, y esto afecta sustancialmente a la corrupción pública, yo creo que ya se me va viendo mi intención y la desvelo. Yo soy partidario de una regulación global de la corrupción pública y privada, lo cual no quiere decir que a lo mejor los casos de corrupción pública, todos o muchos, deben de tener una pena superior, es posible, pero desde el punto de vista de la regulación de los comportamientos creo que es bueno mirar la perspectiva de la corrupción en un sentido global, por los cruces que hay entre lo público y lo privado en las economías y en las sociedades modernas, les decía, pero esto afecta sobre todo a lo público. Esto lo dice prácticamente era lo que estaba en los primeros escritos en los que se habla de la corrupción. Hay un norteamericano, Brooks, que ya en 1909 escribe sobre el concepto de corrupción y se ve esto, y cuando algunas expertas, por cierto, que es curioso que los estudiosos sobre corrupción más relevantes en los últimos tiempos casi siempre son estudiosas, ¿no? Son mujeres, ¿no? Pues Ander Kufler, por ejemplo, dice claramente que de lo que se trata, y digo las palabras entrecomilladas, en el fondo con la corrupción pública lo que hago es crear un mercado de decisiones que no deben estar a la venta. Esta es la expresión que utiliza. Por tanto, ese es el núcleo de los casos, aunque es verdad que esas decisiones implican ganancias privadas. De hecho, en la terminología de los expertos hoy se abandona la idea de la ganancia egoísta, que implicaba una carga más moral, si uno quiere, por la ganancia privada. Y en realidad, ¿por qué? Porque no se puede olvidar, luego me referiré a esto, que sobre todo en la corrupción privada o en la corrupción pública activa, es decir, el sobornador, a veces en un entorno corrupto se ve obligado a corromper. Quiero decir, es que si no pago comisión no me admiten la obra, y si no me admiten la obra mi empresa no funciona, y si mi empresa no me funciona yo no como y no comen mis trabajadores. Esto también sucede, ¿no? Esto tiene que ver, luego me referiré a ello, con el concepto de corrupción institucionalizada, ¿no? Bueno, esto yo creo que es una perspectiva a examinar. Luego hay otro elemento introductorio al que yo me quería referir antes de referirme en concreto a los fundamentos políticos de la lucha contra la corrupción.
otro elemento introductorio que me parece interesante, y utilizaré una metáfora que ha utilizado bueno, ya he citado a Ander Kufler, una de las autoras que se dedica a esto, que tiene un libro sobre esto, y el libro dice, bueno, luego dice en el título algo de la corrupción, pero el título es así como de bestseller, aunque es un libro científico, se llama Capturado por el mal. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo al efecto de la corrupción institucional, es decir, ¿cuál es el problema de la corrupción institucional? Que captura para el mal a quien inicialmente no estaba preparado para ello. Es decir, un entorno de corrupción, y esto es muy importante saberlo cuando tengo que regular estos temas, un entorno de corrupción hace que el sujeto que en principio no era corrupto se transforme en corrupto. Y haya actos concretos de corrupción, porque todo el mundo lo hace, porque si no, no puedo subsistir en ese entorno, ¿no? Por eso habla de las palabras que ella utiliza, también las digo entrecomilladas, son interesantes. Dice, la captura de individuos y de sistemas políticos por fuerzas corrosivas, distorsionadoras y de descomposición. Es autoimplicación, y esto es muy importante, y autoindulgencia. Es relajación y desecho de vinculaciones y controles sociales. Es la idea de captación del alma de alguien por el mal, dice ella. Bueno, esto, si quieren, es una exageración, pero lo que intenta destacar es cómo la corrupción institucional afecta a los casos de corrupción. Esto es, desde mi punto de vista, importante, porque en el estudio, y ahora ya voy a los fundamentos políticos, lo primero que nos habría de preocupar a los penalistas es cuál es nuestra misión ahí, es decir, qué es lo que tiene el derecho penal que hacer ahí. Y se corre un riesgo, desde mi punto de vista, se corre el riesgo de querer situar al derecho penal en un primer plano. El derecho penal tiene que existir, se tiene que aplicar y se tiene que ejecutar. Pero si de lo que se trata es de la regulación o de la evitación o de la prevención de la corrupción con carácter general, y esto ha sido desarrollado sobre todo por Susan Rose Ackerman, que posiblemente yo creo es la mayor experta en corrupción desde el punto de vista de la teoría política y de sistemas políticos que existen en el mundo, ¿no? Es una profesora de Yale, y ella claramente dice, tal como se ve, ella ha estudiado los fenómenos de corrupción en países africanos, en países latinoamericanos, en países europeos, en Estados Unidos, y llega a una conclusión, y la conclusión es básicamente que una regulación de prevención para la corrupción no se debe de limitar a observar cuáles son los comportamientos que infringen los deberes, sino que tiene que contemplar la infracción de los deberes reexaminando cuáles son las relaciones entre lo público y lo privado. No hay corrupción sin relación entre lo público y lo privado, o es muy difícil, y por tanto lo que hay que reexaminar es esa relación, cuáles son los mecanismos de control. El uso del derecho penal de forma preferente, además, desde mi punto de vista, y esto ya es mi opinión personal, es evidente que puede ser utilizado, esto sí lo dice Rose Ackerman, dice, esto puede ser un punto de la oposición política, es decir, todos sabemos que la oposición política, a veces cuando pasa al gobierno, a veces cuando está en la oposición, utiliza la corrupción, por cierto, legítimamente, esto no lo discuto, para combatir al gobierno en el poder. La cuestión está en si la forma en la que los procesos de corrupción, y esto afecta a la regulación procesal, se llevan a cabo, al final el proceso de corrupción, el proceso penal contra la corrupción, se convierte de verdad en un proceso en el que intento castigar al corrupto, o se convierte en un proceso en el que logro darle protagonismo social a agentes que no deberían tenerlo en la sociedad, como son los medios de comunicación o como son los propios jueces y fiscales, que no deberían ser los protagonistas, son simplemente los ejecutores, ¿no? Y esto también sucede, es decir, es incluso posible encontrarse, en la historia, por ejemplo, italiana reciente, relativamente reciente, esto es evidente, ¿no? Como incluso jueces que luchan contra la corrupción, a veces vinculados con la mafia, incluso después ocupan puestos políticos, ¿no? No digo que esto sea ilícito, me parece bien en el caso particular, el problema es cuando esto se presenta como una estrategia general o como una forma general de comportamiento. Pero regreso de nuevo al tema concreto de cómo habría de regular y cómo se fija como objetivo la lucha contra la corrupción. En todo caso, lo cierto es que en esa visión de que el derecho penal no es lo primero
es evidente que cuando yo tengo que castigar comportamientos de corrupción, que en realidad no empiezo de cero del todo, porque tengo comportamientos tradicionales de corrupción que a lo largo de los años se han ido llenando, ¿no? Por ejemplo, la regulación del cohecho, que inicialmente era simplemente la infracción del funcionario, lleva a la regulación también, en buena parte de los códigos penales del mundo, a castigar también a quien ofrece el dinero. Que en el siglo XIX no era visto como más que pues un señor que es de fuera. Y hay un momento en el cual se ve que esto también tiene importancia y que hay que castigarle. ¿Por qué? Porque en el fondo se va poniendo el foco en relación a la institucionalidad de la corrupción. Es decir, lo que están viendo los americanos no es una cosa que no han descubierto América, pero han hecho un análisis de cuál es la situación y van describiendo que la situación es así y que hay aspectos que debo de tener en cuenta. Y sobre todo debo de tener en cuenta, luego insistiré en ello, que en realidad la corrupción afecta a procesos de decisión. Esto es importante, es decir, el problema de la corrupción, aunque estoy hablando de la gente moral, no es que el señor, a modo de los tipos de autor, sea un corrupto, que igual lo es, no entro en eso, a eso al derecho penal no le interesa. Al derecho penal lo que le interesa es cómo ese sujeto ha influido en los procesos de decisión, saltándose los procesos normalizados que siguen el control ordinario. Este es el planteamiento básico, ¿no? Bien, en ese análisis vuelvo un poco a la distinción entre corrupción individual y corrupción institucionalizada. En realidad, lo que el derecho penal contempla es sobre todo la idea de corrupción individual. Contempla directamente, yo no estoy pidiendo, lo que estoy diciendo es cuando regulo la corrupción individualizada, es de tener en cuenta que esa corrupción institucional. Y la corrupción individualizada en realidad está marcada por el beneficio o la ganancia personal, en el caso de la corrupción pública, del funcionario público a cambio de que promueva ciertos intereses privados. Esto es lo que caracteriza la corrupción. Este es el planteamiento o el caso tipo de la corrupción. Por tanto, de lo que se trata es de identificar en qué momento, de qué modo se han alterado los procesos de decisión para que el sujeto beneficie intereses privados y luego ver cómo esto se puede aplicar también a la corrupción privada, que es otro elemento que, como verán, a mí me interesa. De todos modos, no se puede olvidar, aquí hay alguna crítica también en la doctrina estadounidense, ¿no? Sobre todo de Cawdor, a esta idea, a esta diferenciación. Es decir, no es claro, y les anunciaba, yo no estoy de acuerdo con la idea de que hay corrupción institucionalizada, que hay corrupción sin corruptos, ¿no? La corrupción institucionalizada existe porque hay corruptos, ¿no? Y siempre en la corrupción institucionalizada hay algún sujeto que se ha corrompido, ¿no? Y por tanto, yo comprendo que la perspectiva del congresista de los Estados Unidos, en Estados Unidos tiene una determinada perspectiva que yo no voy a discutir. Desde luego, en la perspectiva nuestra me parece que esto es indudable, que no se puede hablar de una corrupción sin responsables, ¿no? Independientemente de que se pueda tener en cuenta cómo influye en la institución. Y en realidad, cómo esto supone el ejercicio del poder, insisto, tanto en lo público y en lo privado. La corrupción institucional, además, en la perspectiva de la institución, contemplada como yo les estoy diciendo, no puede prescindir de la culpabilidad de los sujetos concretos. Es simplemente un dato que me permite informar en cómo se produce la corrupción. Lo digo porque antes le decía, tendría que buscar, y este sería el paso siguiente, cuál es el marco de la lucha del derecho penal contra la corrupción. Es decir, cuál es el marco técnico que tengo que buscar. Y en ese marco técnico, yo creo que sobre todo en la experiencia es mayor en el caso de la corrupción pública, y la forma en la que la corrupción pública se manifiesta es cuando afecta a la especial intervención pública en la economía. Es decir, es verdad que hay una parte de la corrupción que afecta a decisiones solo propias de la pública, es decir, cuando yo acepto dinero para un nombramiento, por ejemplo, para nombrar a alguien, vamos a imaginar, para un concurso, y acepto dinero para designar en un concurso a una persona determinada, efectivamente ahí no hay una implicación de la economía. Pero estos ahora mismo no son los topoi, no son el caso en torno al cual me he de agrupar. Son casos que ya estaban muy claros hace 100 años y por tanto
son casos que puedo resolver con criterios que afectan a otros ámbitos. Es más, incluso en los instrumentos internacionales que se refieren a la corrupción, los convenios internacionales, es relativamente frecuente encontrarse, en el derecho de la Unión Europea también, una conexión entre corrupción y criminalidad organizada. Que yo, francamente, no soy partidario de exasperar, porque al final todos los delitos son crímenes organizados o asociaciones ilícitas. Y no hay delito. Si el único delito es este, no me encuentro los delitos en concreto. Esto a mí me preocupa. Pero yo creo, de todos modos, que ese es un elemento que habría que contemplar. Y luego, además, les decía, este no es el topos, no es el caso. El caso es la intervención pública en la economía. Y sobre todo, que la economía, y también la economía pública, adopta cada vez más formas privadas. Es decir, por ejemplo, las empresas públicas, ¿no? Que adoptan formas de sociedades privadas y, sin embargo, están manejando dinero público, actúan en sectores sin competencia y por tanto, la forma en la que se manifiesta la corrupción es una forma mucho más radical. Es más, yo diría que los escándalos más relevantes de los últimos tiempos en materia de corrupción son casos que se refieren a empresas públicas. Esto es bastante frecuente. Pero yo creo que aquí es donde está seguramente una de las raíces del problema y, por lo tanto, del desarrollo y del marco de la corrupción. En todo caso, no hay que olvidar, y yo hace muchos años que esto lo defendí con algunas discrepancias, yo creo que el derecho penal, cuando uno intenta hablar de, y lo hago así, cuando en la universidad, según los planes de estudio, yo me encuentro con que hay que explicar derecho penal económico, yo introduzco en el programa delitos de funcionarios. No en el sentido clásico, pero hay un capítulo o dos, hay una lección o dos dedicadas a delitos de funcionarios. Es imposible pensar en una visión global del mismo modo que se introduce una parte general del derecho penal económico, cómo funcionan las posiciones de garante por delegación, cómo funciona, antes se hablaba en la sesión anterior, qué es y qué significa la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eso es una parte general del derecho penal económico. Hay alguna parte especial del derecho penal económico que existía ya en el derecho penal de una forma clásica, pero que se introduce de una forma nueva en el derecho penal, como son el caso de los delitos de funcionarios, y creo que es incluso necesario abordar el examen en esa perspectiva de la economía. Claro, evidentemente el marco pasa por el concepto. Yo les voy a leer un concepto que es el que utiliza el Bundeskriminalamt, la Oficina Federal de Criminalística, bueno, de la policía alemana, cuando designa la corrupción. Ellos elaboran un documento anual y este concepto, si yo no recuerdo mal, lo deben de llevar utilizando desde hace por lo menos 5 o 6 años. Dicen, y fíjense cómo hay una comprensión unitaria a la que yo me refería antes entre lo público y lo privado, entre la corrupción pública y la corrupción privada. Dice, es el quebrantamiento de la función pública, de una función específica en la economía o de un mandato político en favor de otro. Fíjense que hasta aquí ha dicho la corrupción en la administración pública en el sentido tradicional, la función pública. Segundo, la corrupción en el mundo privado, función en la economía, lo cual implica, desde el punto de vista de la teoría general de la dogmática, significa, si tengo que pensar en que las posiciones de garante que afectan a determinados puestos en la empresa no son posiciones de garante como son las de injerencia, en la terminología, por ejemplo, de Jacobs, de libertad de organización, que yo asumo y me libero, sino que en realidad tiene una dimensión institucional en la economía moderna, no exactamente como la función pública, pero hay una dimensión institucional de la empresa, y esto es interesante porque la dimensión institucional lo que hace en el deber es que yo no me puedo liberar del deber cuando quiera. Es decir, el médico no puede decirle, pongo una analogía que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero el médico tiene, cuando acepta un tratamiento a un médico privado, no es una dimensión de libertad organizada. Ahora no te quiero tratar, no. Al enfermo le tiene que decir, tienes que ir a este médico o te proporciono esta alternativa o actúa de este modo. El médico puede decidir no tratarle, pero debe de garantizar al paciente que va a tener un tratamiento médico, por muy privado que sea el médico. Es decir, ¿esto qué implica? Dimensión institucional. Cuando la liberación no es libre, no es plenamente libre, es que hay una dimensión institucional en ese deber, ¿no? Bueno, y esto pasa, desde mi punto de vista, en el mundo de la empresa, ¿no? Y les decía, que es el quebrantamiento de función pública, función específica en la economía, o de un mandato político, con lo cual está incluyendo también aspectos
de la función pública, que no son propiamente los de la actividad funcionarial, sino de la corrupción política stricto sensu, dice: a solicitud de este o por propia iniciativa, contempla los dos casos, el que propone el ser pagado o aquel al que le ofrecen que le pagan, para la obtención de una ventaja por sí mismo o de un tercero, con producción de un perjuicio o daño, o con la expectativa de perjuicio o daño para la comunidad, en el caso de las funciones públicas o políticas, o de una empresa, cuando el autor es titular de una función en la economía. Si se fijan, este concepto es un concepto, a mí me parece, lo ha hecho una oficina, bueno, me imagino lo habrá hecho un jurista, pero es una oficina policial, pero es un concepto, yo soy un poco de conceptos, la verdad, pero cuando lo leí dije, no me resisto a escribirlo y a leerlo, porque es un concepto que abarca todo, ¿no? Abarca todo y desde mi punto de vista bien, porque hace una definición clara de aquello a lo que se está refiriendo, ¿no? Afecta, como les decía, a dos aspectos esenciales. Uno es corrupción pública, otro es corrupción en el ámbito de lo privado. Pero las considera en una perspectiva global. Y aquí va una parte también de mi propuesta, ya va una parte de mi propuesta. Es posible que en el examen de la corrupción pública haya que abordarla también en la perspectiva de la corrupción privada. Esto es, hasta ahora es evidente que cuando se intenta regular la corrupción de privados o en el ámbito de lo privado, se toma a veces como modelo, porque es un modelo mucho más tradicional, la corrupción pública. Lo que yo digo es posible, además esto no lo he inventado yo, ahora lo explicaré, vamos, yo, que la idea general no la he visto propuesta, pero es a partir de unas reflexiones que ahora les diré de otra persona. Es posible que la corrupción en el ámbito de lo privado me dé ideas para la regulación en la corrupción pública. ¿De dónde parte la idea? Les digo el origen. Hay un estudio en Alemania también muy reciente, yo creo que es de este año o del año pasado, de una autora joven de Centes, que se dedica, se llama los 7 pilares, o el modelo de los 7 pilares de la prevención de la corrupción, dicen. Y habla solo de corrupción privada, y el intento es muy interesante, porque antes ustedes han hablado de personas jurídicas, no sé si habéis hablado de compliance o de cumplimiento, ¿no? Es muy interesante porque lo que viene a decir es, lo que estaba, es decir, si lo que intento es prevenir la corrupción privada, en realidad este es un riesgo más de la empresa. La corrupción es un riesgo de la empresa. Por lo tanto, si lo que quiero ver es cómo prevenir la corrupción en la empresa, efectivamente la sanción es una opción. Pero como pasa en los planes de cumplimiento, la sanción es la última consecuencia cuando fracasa el plan de cumplimiento. Por tanto, tengo que delimitar cuáles son los 7 pilares, el séptimo, ya lo anticipo, es el de la sanción, cuáles son los 7 pilares sobre los que debo asentar un plan de riesgos relativos a la corrupción privada, dice ella. Entonces, los ámbitos son más o menos conocidos, aunque yo, así colocados por este orden y de esta forma, no los había visto hasta ahora, pero dice, primero, análisis de riesgos, bueno, esto es el plan de riesgos, del plan de cumplimiento. Segundo, programación basada en los riesgos detectados, esto es lo que se llama el programa de riesgos, después del plan. Tercero, responsabilidad del administrador o del directivo. Yo aquí añado barra, con la propuesta que les haré, pero como no quiero volverles a contar la historia de los 7 pilares, del administrador público o del que tiene en sus manos decisiones de carácter público. 4, deber de examen o de supervisión de los socios comerciales. De socios comerciales, esto debe entenderse en un sentido amplio, de socios en el sentido comercial, en el derecho del comercio, por decirlo así. Un socio comercial podría ser un coadministrador también, en la misma empresa, en un sentido amplio. 5, el quinto pilar, formación y comunicación. Esto es obvio si lo han hablado antes, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos es clarísimo que en los planes de compliance el elemento
por cierto, muy discutido, es el de la delación, ¿no? Es decir, la hotline de teléfono, la hotline, es decir, tengo que crear una línea telefónica, por decirlo así, para que, incluso de forma anónima, los empleados puedan comunicar infidelidades de las normas de cumplimiento, incumplimientos de las normas de cumplimiento por parte de otros empleados, para que el oficial de cumplimiento pueda comprobarlas, ¿no? Y este es un aspecto esencial. Sexto, control y actualización del plan, es decir, el plan debe estar sujeto permanentemente a actualizaciones. Y último, sanción y persecución de las infracciones. Ese sería lo que es evidente es que los resultados, les pongo ahora, no lo tengo escrito, pero una anécdota se me estaba ocurriendo ahora y me acabo de acordar, una anécdota que muestra cómo este orden, que es más o menos el que se sigue, pero yo insisto que no lo había visto hasta este estudio marcado así, que además es un estudio que trata sobre la corrupción. Me parece evidente que esto da rendimiento, y rendimiento por donde no nos lo esperamos. Miren, en el plan de cumplimiento de Boeing, de la empresa de aviones y de motores de aviones, creo que es el año 2001, 2002 o 2003, es muy reciente, es muy antiguo, ¿no? Hay una advertencia, revisando yo el plan de cumplimiento, trabajando sobre estos temas del plan de cumplimiento, miré algunos planes de cumplimiento de algunas empresas. Me llamó la atención porque en un artículo lo citaban, ¿no? Y entonces lo miré y luego encontré otro artículo donde lo explicaban, porque yo tampoco alcanzo, yo no entiendo mucho de empresa, ni de economía, no sé demasiado, y por lo tanto mi intuición es muy limitada porque el marco mío es limitado en ese mundo. Pero fíjense, le dice el plan de riesgos, hay que tener mucho cuidado, lo digo con mis palabras, con empleados que vienen de la competencia y que van a departamentos técnicos. Entonces yo lo primero que pensé en mi elementalidad sobre el mundo de la empresa, que es muy elemental, mi planteamiento del mundo de la empresa, digo, claro, hay que tener cuidado porque igual vienen de otra empresa, me copian los secretos y se van. Pues no era eso, no era eso. ¿Por qué hace Boeing esto? Porque el empleado que viene de otra empresa puede venir con secretos de otra empresa, venderlo como descubrimientos propios para trepar en la propia empresa y poner a la empresa nueva en una situación comprometida. Porque en el momento en que se desvela este nuevo mecanismo de fabricación o que utilizamos esta tuerca en este motor, resulta que la empresa de la competencia dice, oye, esto me lo han copiado a mí. Fíjense hasta qué punto un desarrollo razonable y detallado de un plan de cumplimiento me lleva a consecuencias tan prácticas. A mí me dejó sorprendido, porque, en fin, a lo mejor a ustedes, cuando lo he dicho al principio, se les ha ocurrido la solución, a mí desde luego no se me ocurrió. No se me ocurrió y me parece llamativo cómo llegase a esto. Bueno, dicho esto, digo, para que vean cómo esto, yo creo que sí funciona. Mi perspectiva es que esto debe suceder también en el plano de la corrupción pública. Es decir, yo creo que esto es perfectamente aplicable a la corrupción pública, porque en el fondo también en la corrupción pública existe una delimitación de riesgos. No es lo mismo los riesgos de corrupción en la administración pública sobre la agricultura que sobre la industria. No es lo mismo en la administración regional que en la estatal o en la municipal. No es lo mismo en aspectos que tienen que ver con el plano inmobiliario. Esto es algo, por cierto, que está relativamente estudiado, esa afectación particular, aunque no sistematizado, en los estudios sobre blanqueo, sobre lavado. En los estudios sobre lavado, este tema se trata. Se trata de una forma, desde mi punto de vista también, no del todo ordenada, pero se ve claramente como cuando se regula, cuando se intenta concretar cómo funcionan el cumplimiento, los planes de cumplimiento en el lavado, se intenta diferenciar por sectores. Bueno, esto que sucede en el mundo de la empresa sucede también en el mundo de la administración pública, no es nada peculiar. Y por tanto, yo diría, mi propuesta es que ese esquema del compliance, que en este caso CENTES dice, este es el compliance de la empresa privada, sirve plenamente, tal como yo lo desarrollo, para la corrupción privada. Yo lo que diría es que yo creo que sirve perfectamente para la corrupción pública. Es decir, para un planteamiento que pretenda la sanción de la corrupción pública. No hay que olvidar, de todos modos, como les decía, que mi perspectiva era la de quien está estudiando la corrupción,
y cómo regularla. No hay que olvidar que el derecho penal de corrupción ha evolucionado. Antes les puse un ejemplo, ¿no? Como el cohecho, el soborno, se castigaba inicialmente solo al sobornado porque infringía deberes de la administración, y eso va evolucionando y al final, bueno, va cambiando en los códigos penales y se va introduciendo la figura del que soborna, ¿no? Del cohecho activo. Yo creo que eso es un aspecto importante. Y acabo, no me quiero extender demasiado, pero porque además si no habría razón para las preguntas, pero en todo caso lo que hay es modelos, y acabo con una visión general. Hay modelos de sanción de la corrupción. Los ingleses, ahora son los ingleses los que lo han estudiado, tienen desde mi punto de vista tienen una gran ventaja cuando examinan esta cuestión, porque la examinan desde una perspectiva procesal, ¿no? Que yo creo que es importante. Ahora les cuento una anécdota. Y ellos hablan básicamente de tres modelos: del duty model, del modelo del deber, del market model, del modelo del mercado, y del influence model, del modelo de la influencia. En realidad, la conclusión a la que llegan ellos cuando examinan las reformas sobre derecho penal de corrupción es que, en fin, las perspectivas son complementarias. Observar cómo influye el sistema en el funcionario, cómo influye el funcionario en el mercado, o la infracción del deber de funcionario, en realidad son perspectivas complementarias y no únicas. Pero lo interesante es cómo reflexionan sobre también, o cómo a la hora de castigar la corrupción es reflexionar sobre el proceso. Esto tiene que ver, por ejemplo, con cómo se sancionan los delitos de enriquecimiento ilícito también, ¿eh? Ejemplo, y les pongo un ejemplo. En 1916, en el Reino Unido se dicta, yo creo que es para todo el Reino Unido, o sea, se dicta en Inglaterra, pero yo creo que es aplicable en Gales y yo creo en Escocia. Se dicta una ley contra la corrupción, donde, no les leo el texto, lo tengo por aquí, pero se presume que las cantidades ingresadas en la cuenta, o el dinero ingresado, bueno, no se habla de cuenta bancaria, las cantidades ingresadas por un funcionario procedentes de una persona, es un poco distinto del enriquecimiento ilícito, que tiene que ver más con la transparencia, ingresadas por el funcionario procedentes de una persona que está relacionada o que tiene interés en algún ámbito de decisión del funcionario, se presumen corrupción, salvo que demuestre lo contrario. Esto tiene una explicación. Hay que entender también la explicación, 1916, plena guerra mundial, y se descubren varios casos de corrupción con uniformes, en plena guerra, además una guerra sangrante para todos los estados europeos de un bando y de otro, una guerra terrible, ¿no? Todas las guerras son terribles, pero la primera fue la primera gran guerra, pues es la primera gran guerra terrible, en caídos, en muertos, una sociedad que sufre mucho y encima ve gente que se está aprovechando económicamente del sufrimiento de los demás, ¿no? Digo, para entenderlo. Entonces, la administración lo comunica a la Fiscalía y se acusa en 2 casos a los corruptos. Y el juez absuelve, un juez de Londres absuelve 2 veces porque no se ha demostrado suficientemente que las cantidades ingresadas estaban motivadas por la corrupción. Inmediatamente se dicta en 1916 esa ley para evitarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjate, en la discusión actual, en la reforma de Inglaterra, se plantea la cuestión de si esto es compatible o no con la Convención Europea de Derechos del Hombre y con la presunción de inocencia. No lo tienen muy claro que sea incompatible. Bueno, ellos utilizan sus argumentos, yo no voy a entrar en eso. No lo tienen muy claro que sea incompatible, pero podría ser incompatible, y por eso recomiendan que desaparezca la presunción. Pero aún así están hablando de que debe de existir una especie de prueba prima facie, en la cual, cuando se hace referencia a una prueba prima facie, se está refiriendo que los jueces han de asumir que determinados hechos consigo llevan una determinada significación social. Esto no es una presunción, pero significa la legitimidad de derivar en un razonamiento probatorio como un indicio muy fundado el hecho de que haya sucedido el enriquecimiento ilícito. Insisto, a diferencia de lo que sucede con los delitos de enriquecimiento ilícito, en este caso vinculado con un acto de la corrupción. En cualquier caso, la lección, ¿cuál es? Que no puedo abordar la reforma del derecho penal sobre la corrupción sin comprender cómo influye esto en el proceso penal. Nada más y muchísimas gracias.